Apreciados amigos, saludándole aquí el pastor Luis Aguiluz, continuando con el repaso de la lección de la escuela sabática. Esta semana, en la lección 3, la lección se titula Controversias. El versículo de memoria se encuentra en Marcos 2, 27 y 28. Y la lección de esta semana nos lleva a Jesús yendo a predicar, a sanar, y tiene algunas controversias, algunos enfrentamientos con los fariseos, con los escribas, con aquellos que estaban siempre estudiando los escritos sagrados y que supuestamente deberían conocer y saber que era Cristo el Mesías, el enviado de Dios. Y estos herodianos, fariseos y escribas estaban buscando ocasión para hacerle caer, para hacerlo acusar y deshacerse de Jesús. Pero Jesús estuvo siempre buscando que poner en primer lugar a Dios. El amor, la compasión, el servicio y esa preocupación por compartir el mensaje de salvación. Esta semana vamos a ver algunas de estas experiencias, unas 5 experiencias de Jesús, cómo Él trató estos asuntos y cómo Jesús fue enseñando a sus discípulos el camino correcto de compartir la verdad, el Evangelio y las buenas nuevas con aquellos que no lo conocen. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Apreciados amigos, queremos agradecerles una vez más por el apoyo y por la compañía constante que semana a semana ustedes nos brindan. Queremos agradecerles también porque se han suscrito, y a los que no lo han hecho les animamos para que lo hagan. También compartan este video para que otras personas puedan recibir este mensaje, este repaso, y que la escuela sabática pues nos ayude a acercarnos más a la Biblia, a la palabra de Dios. Quisiéramos que todos podamos buscar a Dios de tal manera que el Señor nos use poderosamente en el camino por donde nosotros transitamos. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos comparte el versículo de memoria cantado. Es el don que él tiene y que le gusta compartir con nosotros. La lección de esta semana se encuentra en Marcos 2, 27 y 28. Vamos a dejarle a nuestro hermano Ezequiel y luego regresamos. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Muy bien, mis hermanos y amigos, vamos una vez más a repasar el versículo de memoria para esta semana que se encuentra en Marcos 2, 27 y 28. La palabra de Dios dice: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Este versículo nos presenta uno de los asuntos importantes que Marcos resalta, y es cómo Jesús
obraba, cómo Jesús participaba y cómo Jesús realizaba diferentes actividades en el día del Señor, con la finalidad de mostrar cómo se debería guardar realmente el sábado y dejar de lado aquellas formas y aquellas reglamentaciones pesadas que habían puesto e impuesto los judíos, de tal manera que ya no era una delicia. El sábado se había convertido en una carga, se había convertido en algo pesado, engorroso, y estaba uno contando, mirando, estaba uno preocupado porque no sabía si estaba ya en el límite de la transgresión o si estaba bien. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Marcos, vemos que Jesús entra a una sinagoga. Miren, vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Vamos al capítulo 2 y juntos vamos a leer el versículo 1, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí encontramos que cuando Jesús llega a la casa, todos se enteran y comienzan a llegar. Ya habíamos visto que en una anterior ocasión, en otra oportunidad, Jesús sanó a una gran cantidad de personas y Jesús se fue a otro lugar a continuar su ministerio. Pero ahora, al regresar, encontramos que aquí en Capernaum se enteraron de que Jesús había llegado y se agolparon. Ya no había dónde entrara más gente. Entonces, nos dice aquí que un paralítico había sido traído por 4 amigos. Y como estaba tan lleno aquel lugar, no había cómo entrar por la puerta. Los amigos los llevaron por el techo y allí sacaron algunas ramas, algunas tejas, algunas maderas. No sabemos qué habrán sacado, pero la cosa es que ellos abrieron espacio para hacer descender al paralítico. Jesús interrumpió lo que estaba haciendo y entonces se dirigió a ellos. ¿Y qué le dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús tenía una misión. La misión era predicar el mensaje de salvación. Juan el Bautista había venido predicando un mensaje de arrepentimiento, pero este mensaje estaba lleno de figuras, ¿no?, del Antiguo Testamento, en donde se mostraba a un Dios paternal, a un Dios que se acerca, a un Dios que está dispuesto a salvar, a proteger, a pastorear. Y todo esto se había perdido porque los líderes religiosos, en vez de ser los pastores, en vez de ser los padres, se habían convertido en verdugos, se habían convertido en jefes, se habían convertido en tiranos. Entonces, la iglesia no cumplía la misión. Jesús vino a mostrarles a los judíos algo novedoso, algo diferente, pero ellos no entendían, no comprendían. Se habían cerrado y ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pensaban que tenían la verdad y pensaban que tenían que defender y proteger la religión. No importaba a qué costo y por qué medios. Y esto no era lo que Dios quería para su iglesia. La iglesia tenía que ser un lugar en donde la gente encuentre amor, compasión, donde la gente pudiese llegar con toda confianza para liberarse de sus cargas, para encontrar alivio, para encontrar gozo y salir felices y querer regresar a estar con su Dios. Pero ahora Jesús comienza a predicar un mensaje de amor, un mensaje de sanidad, de curación, y entonces los líderes religiosos se comienzan a oponer. Miren lo que dice aquí cuando Jesús le dice: hijo,
tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tenía el poder para perdonar pecados. O sea, se estaba atribuyendo algo que no cualquier hombre lo podría hacer. Que un hombre se tome esta atribución era una blasfemia. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Entonces estaban allí sentados, dice, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, los cuales comenzaron a pensar y decían dentro de sí, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, estos líderes religiosos, estos escribas que estaban allí, que siempre estaban buscando algo para acusarle, comenzaron a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que este Jesús esté blasfemando delante de todos, esté perdonando pecados? Ahora Jesús, para demostrarles que realmente era Hijo de Dios, les dijo lo que ellos estaban pensando. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí Jesús está tomando ese principio de argumentación rabínico llamado de lo menor a lo mayor. O sea, Jesús estaba diciéndoles, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete. Aparentemente más fácil era decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque si yo lo digo, ¿cómo sé si fueron perdonados o no? Pero algo visible como levanta, toma tu lecho y vete, eso sí no cualquiera lo podía decir. Porque tenía que tener suficiente fe para que Dios pueda obrar al darle esa orden al paralítico. Cualquiera podría decir, hey, tus pecados te son perdonados. Pero no cualquiera podría decir, levanta, toma tu lecho y vete. Pero Jesús, para mostrarles que Él podía decir lo uno y lo otro, dice en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué tremenda muestra del poder de Dios. Qué tremenda manifestación de Jesucristo para mostrarles a aquellos hombres, líderes y a la gente reunida que Él venía de Dios, que era el Hijo de Dios. Entonces, versículo 12, Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús había sanado a muchas personas. Jesús había curado muchos enfermos, pero lo que ahora estaba haciendo estaba asombrando a propios y extraños, estaba asombrando a mucha gente porque Él estaba haciendo ahora dos cosas, dándole la sanidad espiritual juntamente con la sanidad física. Jesús estaba haciendo algo que los líderes religiosos, que los principales y los escribas, los fariseos, los herodianos no hacían. Jesús se los tenía en contra de ellos, ¿no? Jesús no era pasado por ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Saben ustedes que habían muchas personas que no pasaban a Jesús porque lo tenían como alguien que se tomaba los atributos de Dios, ¿no? Posiblemente lo que dice Mateo 23 era algo que los fariseos, escribas y herodianos estaban tomando en cuenta, ¿no? Cuando Jesús le dijo, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Lo registra Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3. Entonces Jesús ya les había dicho una y otra vez
que eran ellos guías de ciegos, que eran maestros que enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban. Esto era una hipocresía abierta, ¿no? Decir algo y ellos mismos no hacerlo, no cumplirlo. Decir algo y enseñarlo, pero con su vida y su ejemplo decir lo contrario. Entonces, la curación de este paralítico estaba marcando una diferencia entre lo que enseñaba Jesús y lo que enseñaban los demás. Los demás enseñaban de una forma bastante anticuada, ¿no? Ellos, para aprender de Dios, supuestamente se encerraban en una biblioteca, en un cuarto oscuro, en un lugar en donde decían que debía haber silencio y que tenían que estar estudiando y leyendo y memorizando y aprendiendo. Jesús, por el contrario, no se metía a una biblioteca. Jesús salía al campo. Jesús estaba en contacto con la naturaleza. Jesús iba muy de mañana a orar, a buscar a Dios, el Padre, ¿no? Con el Creador, con el Padre. Pero aquí encontramos nosotros algo que era lo que daba el poder a Jesús, esa comunicación con el Padre. Porque siendo Jesús Dios, había tomado la forma humana. Siendo Jesús el Creador, ahora había llegado a ser un ser humano, ¿no? Que durante este tiempo, este periodo, tenía que depender de Dios para poder mostrar al mundo que también nosotros podemos vencer dependiendo de Dios. Y aunque Jesús es el Dios todopoderoso, infinito, creador, es inmortal y todo lo demás, durante el tiempo que estuvo como hombre, él pudo haber pecado y pudo haber perdido, pero él tuvo que depender de Dios, mostrándonos a nosotros que también nosotros podemos vencer. Y Jesús muestra que el hombre puede recibir la bendición de Dios cuando está en conexión con Dios, cuando está cerca de Dios. Vamos a ver lo que Jesús toma de Miqueas. Allí en Miqueas, en el capítulo 6 y en el versículo 6 al 8. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús estaba mostrándoles que los rituales, las ceremonias tienen su lugar, pero si nosotros lo hacemos de una forma como sin sentido, superficial, solamente por cumplir, no vale. Para que tenga valor tiene que haber ese toque de dependencia de Dios, conexión con Dios. Dice hacer justicia, o sea, ser justos, poner en práctica lo que Dios ha dado al hombre, esa justicia. También dice amar misericordia, ponerse en los lugares del otro, de los demás, sentir lo que los demás están sintiendo, esa empatía, ¿no? Ser compasivo, pero también dice y humillarte delante de Dios, porque de nada vale que nosotros nos sintamos como por encima de los demás. El orgullo, que fue el primer pecado en el cielo, también va a ser uno de los principales medios a través de los cuales los hombres se aparten de Dios. El orgullo es el querernos poner al igual que Dios, al enfrentarnos en un tú con Dios, lo cual no es posible porque nosotros somos seres creados, somos criaturas. Satanás nos hace creer el seréis como Dios, pero de ninguna forma. Nosotros somos seres creados y dependemos de Dios. Así que los dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios. Ellos se habían vuelto injustos, ellos se habían vuelto inmisericordias y ellos se habían vuelto orgullosos.
Todas estas cosas estaba impregnando el ambiente y el entorno religioso. Los líderes religiosos estaban haciendo del culto un negocio, estaban haciendo del culto algo pernicioso, estaban llevando a la gente por caminos de perdición. Así que Jesús vino a poner orden, a mostrarles lo que realmente es ser verdaderamente hijo de Dios. Nos vamos ahora aquí mismo al capítulo 2, pero al versículo 13, en donde nos dice que después volvió a salir al mar y toda la gente que venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí encontramos un nuevo llamamiento. En la lección anterior hemos visto que Jesús estaba con Andrés y con Simón, su hermano, que Jesús estaba con Juan y con Santiago, su hermano, y ahora llama a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Era uno de los hombres más odiados porque, siendo judío, se aprovechaba de la pobreza de sus hermanos, de su pueblo. Él trabajaba para los romanos a costa de los judíos. Él en muchas oportunidades cobraba más, sacaba beneficios financieros para sí mismo. Así que no era querido, era considerado pecador. Y ahora Jesús lo llama. Pero tal fue el llamado de Jesús que tocó en lo más profundo de su corazón, que él dejó su cajita, su casita y su lugar donde estaba haciendo su trabajo y siguió a Jesús. En el versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Aquí Jesús había ido a una invitación que Mateo mismo le había hecho. Y ahora estaba en la casa de Mateo compartiendo, ¿no? Mateo no dice, él mismo no dice que fue el anfitrión, pero los demás discípulos en sus evangelios mencionan, ¿no?, que fue Mateo el que organizó esta recepción para Jesús. Entonces, Jesús va con sus discípulos y los escribas y fariseos una vez más dicen, ¿cómo es posible que Jesús se una con los publicanos y con los pecadores? Porque habían siempre dichos populares, ¿no?, que decían que aquellos que andaban con los pecadores es porque también eran pecadores, ¿no? Como los dichos hoy en día que dicen, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, los fariseos, los escribas, no andaban con los pecadores, no caminaban con ellos y menos comían con ellos, porque se decía que aquel que se acerca a comer con un pecador está participando de lo mismo que él, porque ellos agarran un pan, uno lo levanta, otro se acerca la mano y agarra otro pedazo de él y así van comiendo, partiendo el pan de un mismo pan, comen todos, ¿no? Entonces, simbólicamente están participando, se están uniendo espiritualmente, como que forman parte de lo mismo. Y ellos no querían formar parte de ese grupo de pecadores. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era rescatar a aquellos que habían sido marginados, que habían sido excluidos, que no eran aceptados por ese supuesto logotipo de pecadores. Entonces, al oír Jesús esto, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí una controversia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Jesús coma con los pecadores? Si Él dice que es hijo de Dios, si Él dice que es un profeta, ¿no? ¿Cómo es posible? No se da cuenta, no sabe, pero ahora nosotros vemos que Jesús está haciendo su obra de rescatar.
Él iba y comía con ellos, Él iba y dormía con ellos, Él estaba con ellos para poder sacarlos de allí y mostrarles lo que el Señor quería para ellos. Y de esta manera, entonces, Jesucristo tuvo su obra de rescate, de sacarlos de esa condición. También en el siguiente versículo dice, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿No? ¿Qué le dice Jesús? ¿No? Que mientras está el novio, ¿no? Los invitados, las personas que están allí, no deben de ayunar. Deben disfrutar y deben de gozarse con el esposo. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces sí ayunarán. Y luego le dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y otro dicho, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dándoles a entender que ellos eran los odres viejos. Dándoles a entender que ellos eran el vestido viejo. Y que ahora estos odres nuevos tenían que recibir ese vino nuevo, ese mensaje nuevo para que puedan compartirlo. Jesús les estaba dando duro. Jesús les estaba diciendo, ustedes están a la antigua y no quieren aceptar lo nuevo. Entonces vamos a ir y buscar gente nueva para prepararlos para que lleven este mensaje renovado. ¿El ayuno es importante? Claro que sí. ¿Es necesario? Sí. Nosotros necesitamos ayunar porque el ayuno nos ayuda a estar en comunión con Dios, a acercarnos a Dios. Pero qué mejor que Jesús mismo estar con ellos. Ellos tenían ahora que aprovechar al máximo a su maestro, caminar con él, comer con él, ver lo que Jesús hacía, aprender de él. Ya cuando Jesús no estuviera aquí, ahora sí ellos tendrían que realizar la tarea, ¿no? Ayunar y buscar que estar en comunión con Dios para ser fortalecidos frente a las dificultades. Ahora nos vamos a esa experiencia de Jesús como el Señor del sábado. Aquí en Marcos 2, 23 al 28 nos habla de la experiencia. Dice que aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Aquí Jesús le está diciendo, están con hambre, tienen que saciar esa necesidad que ellos tienen. El sacar la espiga y limpiarla para comerla realmente no era un trabajo. Los judíos lo habían considerado un trabajo, lo habían considerado una carga, lo habían puesto como algo para que condenaran a aquellos que lo transgredían. Pero él les dijo, miren, ustedes que exaltan y tienen en gran estima a David, miren lo que hizo David. Cuando llegó un sábado, ¿no? Porque el sábado era el día que se cambiaban los panes. Y llegó y le dijo, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? No hay más que los panes. Y se los dieron los panes y David y los que con él estaban comieron de ese pan que era para los sacerdotes. Pero él fue sin culpa. Y entonces le dice también aquí lo mismo. Los discípulos me están acompañando. Y Jesús se consideraba uno mayor que David, ¿verdad? Pero también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor nos ha dado el día de reposo como un día de gozo, un día de recogimiento espiritual, un día en el cual podemos nosotros recargar nuestras energías, en el cual podamos tener paz de toda esa semana de actividad, de trajín, de trabajo, de cargas, de estrés. El sábado podamos nosotros dejar esas cosas rutinarias y entrar en una comunión, en un encuentro con nuestro Dios. No debemos perder
ese día como un día en el cual nos encontramos con Dios. No debemos ponernos cargas pesadas que nos quiten el saborear, el que sea una delicia el sábado. Tenemos que hacer los preparativos previamente, tenemos que hacer los arreglos anticipadamente para que el sábado pueda ser un día de bendición. Y si hay algunas cosas que tenemos que hacer, que sean cosas para el beneficio de los demás, para que las otras personas puedan sentir que estamos haciendo en favor de ellos lo que nadie ha hecho. También el Señor sanó a un hombre, el hombre de la mano seca, dice en el capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, o sea, el sábado, ¿no? Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle una vez más, ¿no? Buscando que acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Algunos libros históricos, ¿no?, que son apócrifos, pero que se consideran como libros históricos, hacen mención de que posiblemente este hombre era albañil y que había estado trabajando y había tenido un accidente o se había dañado la mano, ¿no?, que la tenía seca, dice, ¿no?, que no la podía utilizar y que tal vez eso se le había aumentado de la mano hasta casi el codo, algo que los médicos ni nadie podía curarlo. Ahora él en la sinagoga viene y Jesús le dice: levántate y ponte en medio. ¿Y qué dice Jesús? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos callaban de una manera incomprensible. No pudieron responderle. Son realmente obstinados en su infidelidad, quienes cuando no pueden decir nada en contra de la verdad, se niegan a decir algo en favor de la verdad. Es triste cuando alguien está luchando, tratando de opacar la verdad de Dios. Y cuando se encuentra frente a frente con la verdad, no dice nada ni para apoyarla ni para aceptarla. Qué triste que hayan personas que están solamente para atacar o para contradecir. Y aquí estos hombres no dijeron nada, se quedaron callados. Entonces Jesús, mirando alrededor con enojo, pero no era un enojo de ira de hombre por el hombre, sino era por el pecado. Porque el pecado irrita a Dios. El pecado hace que Dios se enoje y que quiera cambiar esa situación. Y dice: entristecido por la dureza de sus corazones. Y dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Por qué? Porque en la vez anterior habían visto a los discípulos coger las espigas, ¿no? No podían acusarlo a él, tal vez a los discípulos, pero querían verlo a él haciendo algo que contradiga, que vaya contra el sábado. Y ahora sí, ellos lo vieron. Entonces dice que salieron y tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ya habían visto, ya eran testigos de lo que Jesús había realizado. No se daban cuenta que ellos estaban yendo contra Dios y contra el Mesías. Qué triste es la historia de aquellos hombres que se van contra Dios. Ahora viene algo aún más triste, porque ya aquí en el versículo de Marcos capítulo 3 y versículo 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Aquí los eruditos y los estudiosos le llaman a esto historias sándwich, ¿no? Porque hay una parte de la historia que comienza y luego se presenta al terminar. Y en medio hay otro relato.
así como un sándwich, ¿no? Entonces la parte de arriba del sándwich es la familia, que habían escuchado que Jesús estaba perdonando pecados, que estaba diciendo que era el Hijo de Dios. Entonces dijeron, wow, se volvió loco, ¿no? Entonces dijeron, cuando oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, ¿no? Jesús se volvió loco. Entonces los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces vemos la parte del sándwich, la familia que vino a buscarlo porque decían que estaba fuera de sí. La parte de dentro de la historia es que comenzaban a decirle que él realizaba los milagros por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y habiéndoles llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahora Jesús utiliza el argumento de que Satanás no puede echarse a sí mismo. Entonces, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos han dicho, tiene espíritu inmundo. Así que aquí Jesús está diciéndoles, miren, cualquier pecado puede ser perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no. Y ellos estaban cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo porque estaban diciendo que él tenía un espíritu inmundo o que estaba siendo dirigido por Belcebú o por Satanás mismo, cuando era el Espíritu Santo que estaba actuando a través de él. Jesús, obrando por obra del Espíritu Santo, haciendo obras de bien, sanando, curando, predicando, entrando a la sinagoga a predicar la palabra de Dios. Y todos le decían que lo hacía por Satanás, pecado imperdonable. Estaban ellos ahora diciéndoles que estaban actuando dirigido por el demonio. Y esto Jesús no lo puede tolerar. Y le dice que ellos están cometiendo el pecado imperdonable. Que ellos, si no cambian esa actitud, van a cerrar sus corazones a la influencia poderosa del Espíritu Santo, quien es el único que puede llamarnos al arrepentimiento. Es el único que puede hacernos ver nuestra condición. Entonces viene ahora la otra parte del sándwich, ¿no? Dice en la parte siguiente, dice en el versículo 31, vienen después sus hermanos, su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús estaba ahora mostrándoles que, si bien es cierto, su madre y sus hermanos estaban en contra de él, diciendo y no aceptando que tenía el poder de Dios, el Espíritu Santo en él, entonces dice, eso va a ser una realidad también en el tiempo del fin, cuando muchos se vayan contra sus familiares porque uno está predicando la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, mi padre, mi madre, mis hermanos son los que aceptan a Dios y hacen la voluntad de mi Padre. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, quienes hacen la voluntad de Dios son nuestros padres, nuestros hermanos y nuestras hermanas. La verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios. Ellos se van a constituir en nuestra familia espiritual, en aquellos que están de parte de Dios, no importa lo que venga y lo que pase. ¿Cómo es posible que su familia lo hayan considerado loco y que ahora lo están buscando para llevárselo porque, según ellos, está fuera de sí? Dios quiere que nosotros abramos bien nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder hacer las cosas claramente, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor
que nos ayude a entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Tenemos que entender la autoridad de Dios en nosotros. Tenemos que entender la voluntad de Dios en nosotros y cómo nosotros tenemos que actuar correctamente. Tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo, de no atribuir las cosas que hace Dios al diablo. Y entonces podamos hacer las cosas para honra y gloria de Dios. De aquí en el libro del Espíritu de Profecía, deseado a toda la gente, dice: sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina y al presentarse ante los rabinos como represor de sus pecados. Así que tenemos nosotros que seguir a Jesús de cerca. Tenemos que conocer cuáles son sus planes para nuestra vida. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. Los planes de Dios son más importantes. Y así como Jesús tuvo controversias, también nosotros la vamos a tener. Pero tenemos que ponernos del lado del Señor. Tenemos que tomarnos de su mano poderosa y tenemos que confiar en que el Señor está siempre a nuestro lado. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos va a dar su poder. Vamos a triunfar por medio de Él. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir aprendiendo a través de sus enseñanzas y la próxima semana a través de sus parábolas. Un feliz sábado y una feliz semana también. Bendiciones.